Hola, hola de nuevo, gente bonita. Como siempre, me emociona mucho estar aquí con ustedes y ver esa carita de felicidad en cada uno. Hoy, como prometí, vamos a profundizar en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, ese par de estrellas que nos robaron el corazón en Pájaro Soñador. Pero esta vez vamos a sumergirnos aún más en los detalles, en los rumores, en las emociones que rodearon su relación. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. El auge de Erkenci-Kuş y la química innegable ***. Como ya mencionamos, Erkenci-Kuş fue el punto de partida de esta historia. La serie, con su trama romántica y sus escenarios vibrantes, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de la historia, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era el ingrediente secreto que la hacía especial. En la pantalla interpretaban a Sanem y Can, dos personajes que pasaban de la tensión a la pasión en cuestión de segundos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era pura magia. Esta conexión no se limitaba a las escenas grabadas. Los fans y los medios notaron que también fuera de cámaras, la complicidad entre ambos era evidente. Se reían juntos, se apoyaban, se miraban con una intensidad que iba más allá de la amistad. Y claro, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Era todo actuación, o había algo más? Esa pregunta se convirtió en el centro de todas las conversaciones. ***, el ojo público y la presión de la fama ***. La fama de Erkenci-Kuş creció como la espuma y con ella, la presión sobre Demet y Can. Cada movimiento que hacían era analizado, cada foto era examinada con lupa. Los fans crearon cuentas dedicadas a sus chips, donde analizaban hasta el más mínimo detalle. ¿Un like en Instagram? Significaba que había algo. Una foto en la misma ubicación. Confirmación de romance. Esta situación, por un lado, alimentaba la popularidad de la serie y mantenía a los fans enganchados. Pero por otro lado, sometía a Demet y Can a una presión constante. Tenían que lidiar con la atención mediática, los rumores, las expectativas de los fans. Imaginen la dificultad de mantener una relación personal en esas circunstancias. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era interpretado y juzgado por millones de personas. ***, el amor incondicional, en el ojo del huracán ***. Es en este contexto donde surge la idea del amor incondicional de Demet hacia Can. La intensidad de su relación en pantalla, su complicidad fuera de ella, y la presión mediática crearon un caldo de cultivo perfecto para esta teoría. Los fans, enamorados de la pareja Sanem y Can, querían creer que esa conexión era real. Y la idea de que Demet sintiera algo más por Can se convirtió en una narrativa recurrente. Esta idea se fortaleció con pequeños detalles, la forma en que Demet hablaba de Can en las entrevistas, sus interacciones en redes sociales, la forma en que lo miraba en eventos públicos. Para muchos, estos gestos revelaban sentimientos más profundos, un cariño que trascendía la amistad y el compañerismo. Era como si Demet estuviera enamorada de Can, y que este amor, de alguna manera, condicionara sus decisiones. ***, más allá de la ficción, la industria del entretenimiento turca ***. Para entender mejor esta historia, es fundamental analizar el contexto de la industria del entretenimiento turca. En Turquía, las relaciones entre actores son un tema recurrente y los romances, tanto reales como inventados, son una herramienta de marketing muy efectiva. Las productoras saben que el morbo vende y no dudan en crear y alimentar rumores para mantener a los fans enganchados. Es común que se inventen historias, que se construyan narrativas, para generar publicidad y mantener la atención del público. En este sentido, la química entre Demet y Can, y la popularidad de Erkenci-Kuş, fueron el terreno perfecto para explotar esta estrategia. Los medios y los fans alimentaron los rumores, crearon expectativas, y se sumergieron en un mundo de especulaciones. ***, Italia, el nuevo capítulo y el supuesto desafío ***. Después del éxito de Erkenci-Kuş, Can Yaman decidió probar suerte en Italia. Allí se convirtió en una estrella, protagonizando series y películas que conquistaron al público italiano. Este cambio de escenario, este nuevo éxito, intensificó aún más los rumores sobre la relación entre Demet y Can. Muchos fans creyeron que Italia era un desafío para ese supuesto amor incondicional. La distancia física, las nuevas relaciones de Can, la posibilidad de que encontrara el amor en otro lugar, todo esto generó ansiedad y especulaciones.
Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre los supuestos celos de Demet, su tristeza, su amor no correspondido. La idea era que Demet, al estar lejos de Can y ver su éxito en Italia, sufría en silencio. Se hablaba de un amor que no podía ser, de un corazón roto. Y por supuesto se analizaban cada una de las acciones de Demet, buscando señales que confirmaran esta teoría. *** El análisis. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ***. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente Italia un rival para Demet? ¿Sentía Demet un amor incondicional por Can? La verdad, es difícil saberlo con certeza. No podemos leer la mente de Demet, ni conocer sus verdaderos sentimientos. Lo que sí podemos hacer es analizar lo que sabemos, lo que podemos ver y escuchar. Vemos a Demet Özdemir, una actriz talentosa y exitosa, que ha protagonizado otras series muy populares, como Erkencikus, Doğduğun Kaderindeyir y Anfara. Vemos a una mujer que ha encontrado el amor, que se ha casado con otro hombre, y que ha continuado con su vida y su carrera. Vemos a una Demet que, aunque ha trabajado con Can en el pasado, ha seguido adelante, ha crecido profesionalmente y ha construido su propio camino. Vemos a una mujer fuerte e independiente que ha sabido manejar su vida privada y que ha demostrado ser mucho más que la Sanem de Erkencikus. ¿Significa esto que el amor incondicional no existió? No necesariamente. Es posible que Demet sintiera algo especial por Can en algún momento. La química que tenían era palpable y es lógico que pudieran haber sentimientos profundos. Pero la vida sigue y las personas cambian. Los sentimientos evolucionan y las relaciones pueden tomar diferentes rumbos. ***. Las redes sociales, el espejo de las expectativas ***. Las redes sociales juegan un papel fundamental en esta historia. Son el escenario donde se construyen las narrativas, donde se comparten las opiniones y donde se alimenta la especulación. Los fans, a través de sus cuentas y perfiles, crean teorías, analizan cada detalle y construyen sus propias versiones de la historia. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans conectar, compartir sus pasiones y seguir de cerca la vida de sus ídolos. Pero por otro lado, también pueden generar falsas expectativas, alimentar rumores y crear una presión innecesaria sobre las personas involucradas. En el caso de Demet y Can, las redes sociales se convirtieron en un termómetro de la opinión pública. Cada publicación, cada foto, cada gesto era interpretado y analizado por miles de personas. Y en muchos casos, la opinión pública se convirtió en la verdad. ***. La importancia de la privacidad y el respeto ***. Es fundamental recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son personas, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No podemos reducir sus historias a un simple amor no correspondido, o a una rivalidad inexistente. Es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y en este sentido, es fundamental ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como fans y como consumidores de contenido. ***. Más allá del romance, el legado de Erkencikus ***. Más allá de los rumores y las especulaciones sobre la vida amorosa de Demet y Can, es importante reconocer el impacto de Erkencikus. La serie, con su historia romántica, sus personajes entrañables y sus escenarios vibrantes, conquistó a audiencias de todo el mundo. Erkencikus abrió las puertas a la cultura turca, mostrando al mundo la belleza de sus paisajes, la riqueza de sus costumbres y el talento de sus artistas. La serie generó un fenómeno de fans, que se tradujo en un aumento del turismo, en la popularidad de la moda turca y en la expansión de la industria del entretenimiento. El legado de Erkencikus va más allá del romance. La serie demostró que las historias turcas pueden ser exitosas a nivel global, y que el talento turco tiene mucho que ofrecer. Y en este sentido, Demet Özdemir y Can Yaman fueron los protagonistas de esta historia, los responsables de que esta serie llegara a ser tan especial. ***. Conclusión. Desentrañando el misterio ***. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de la fascinación que sentimos por las historias de amor, por los romances imposibles y por la magia que se genera en la pantalla. La química entre ellos en Erkencikus fue innegable, y los rumores sobre su relación fuera de la ficción alimentaron la imaginación de los fans. La idea del amor incondicional de Demet hacia Can es una interpretación,
una narrativa que surge de la fascinación que genera su historia. Es una forma de romantizar, de darle un sentido a lo que pudo haber sido. Pero la realidad, como siempre, es más compleja. No podemos saber con certeza lo que siente Demet, ni podemos juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es respetar su privacidad, admirar su talento y reconocer el impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento. Y por último, es importante recordar que Demet y Can son personas, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias metas. Debemos celebrar su éxito, apoyar sus carreras y, sobre todo, respetar sus elecciones. Asterisco asterisco preguntas para la reflexión asterisco asterisco. Asterisco. ¿Creen que la química en pantalla entre Demet y Can influyó en la percepción de los fans sobre su relación? Asterisco consideran que la industria del entretenimiento turca juega un papel importante en la creación y difusión de rumores sobre las relaciones entre actores. Asterisco ¿cómo creen que las redes sociales han afectado la vida de Demet y Can, tanto a nivel personal como profesional? Asterisco, es justo especular sobre los sentimientos de las personas, basándonos en interpretaciones de sus acciones. Asterisco, ¿cuál es el legado más importante de Erkenci para ustedes? Asterisco asterisco, gracias por estar aquí, asterisco asterisco. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración más profunda sobre la vida de Demet y Can, y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan apasionante. Como siempre, me encanta compartir con ustedes estas historias que nos hacen soñar, que nos hacen cuestionar y que nos hacen reflexionar. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.